Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y vengo hoy a proponeros un vídeo que pertenece al área de formación y también de alimentación saludable. Hoy quiero hablaros de los tipos de endulzantes. Bueno, voy a intentar que el vídeo sea lo más corto posible, pero sí que es verdad que hay mucha información al respecto y además, bueno, pues es interesante cuando queremos elegir un endulzante saber qué efectos puede tener en el cuerpo y así poder elegir con un poquito de mayor libertad. Entonces, os cuento, lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de un endulzante es qué es ese concepto del que se habla, que es el índice glicémico o glucémico. Realmente, cuando nosotros tomamos un alimento rico en glúcidos, lo que va a ocurrir es que cuando nosotros lo tomemos y hagamos la digestión, pues eso va a producir una elevación de los niveles de azúcar en sangre. Bien, pues el índice glucémico o glicémico lo que indica es la rapidez de absorción y de elevación de los niveles de azúcar en sangre de determinados alimentos que tomemos. Entonces, cuando hablamos de que, por ejemplo, el azúcar de coco tiene un índice glucémico o glicémico de 35, no es lo mismo que el índice glucémico, por ejemplo, del azúcar panela o del azúcar blanca, porque la rapidez con la que se van a elevar los niveles de azúcar en sangre tomando panela es mucho mayor que tomando, por ejemplo, azúcar de coco o tomando stevia, que directamente no va a subir los niveles de azúcar en sangre. Y ese es un poco el objetivo, hablar de qué posibilidades tenemos a la hora de endulzar, qué índices glicémicos tienen, algunos, no todos, no he conseguido la información de todos, pero de la mayoría sí, de los más importantes, y realmente, bueno, pues a partir de ahí nosotros decidir qué endulzante queremos tomar, también, lógicamente, según la palatividad de cada persona, de los gustos y de todas esas cosas. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, pues yo siempre digo que lo ideal sería no tener que endulzar ningún alimento y simplemente pues tomar y disfrutar del dulce o del dulzor que tenga el alimento en sí. Es decir, las frutas, por ejemplo, que tienen una elevada cantidad de fructosa, pues tienen ese sabor dulce que realmente no tenemos que endulzar y podemos disfrutar de ese sabor. Hay otros alimentos que también son ricos en glúcidos, por ejemplo los hidratos de carbono. Si nosotros masticamos durante mucho tiempo varios granos de arroz integral, por ejemplo, sacaremos un sabor mucho más dulce que si simplemente masticamos un par de veces y tragamos. De hecho, por ejemplo, la melaza de arroz o la melaza de cebada está hecha solamente con el cocinado durante mucho tiempo del cereal en concreto, si es arroz integral o es cebada, por ejemplo, y bueno, pues se hace después un proceso fermentativo y se consigue que ese alimento, la melaza por ejemplo, sea rica en enzimas digestivas, por eso es una opción muy saludable a la hora de elegir como endulzante. Pero vamos a intentar llevar cierto orden. Si no somos capaces de tomar solamente el dulzor propio de cada alimento, tenemos una opción muy sencilla, que es bueno, pues intentar endulzar con especias, por ejemplo, con canela. La canela da ese pequeño dulzor que tiene y aparte ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, con lo cual regula los niveles de glicemia o de glucemia y bueno, pues nos va a permitir mantener una estabilidad en esos picos de azúcar en sangre que se producen cuando tomamos azúcares simples. También podemos intentar endulzar o potenciar un poquito el sabor dulce con con vainilla en rama molida. Es vainilla, como veis, es de color negro porque no es el azúcar glasa vainillada. Madre mía, lo he abierto y el aroma es impresionante. Perdón, pero es que es muy llamativo. Es simplemente el contenido de la vaina, o a veces lo que hacen es muelen todo, cuando son con moledoras muy potentes, muelen la vaina y el interior y lo pulverizan, y esto nos sirve para endulzar también. ¿Qué más podemos utilizar muy natural? Bueno, pues la fruta desecada. Por ejemplo, aquí tengo unos orejones, ¿vale?, que son ecológicos, estos son del Aldi, realmente me da igual la marca, y también pueden endulzar, es decir, con ayuda de frutas secas, desecadas. También tengo aquí, por ejemplo, unas pasas, también nos sirven para endulzar, por ejemplo, un batido. Eso sería una opción. Luego vamos a ir quitando lo que ya os vaya enseñando, y otra opción, por ejemplo, muy saludable y que últimamente está muy en auge, es la stevia. Y aquí tengo distintas presentaciones de stevia para que veáis qué posibilidades tenemos. Tenemos la posibilidad de endulzar con stevia en planta. Bueno, yo no tengo la stevia en planta fresca, la tengo seca,
Y aquí, como veis, os la voy a mostrar, bueno, pues es hojitas, ¿vale?, de stevia desecadas. Esta es una opción, por ejemplo, cuando queremos endulzar una infusión, pues simplemente ponemos 2 o 3 hojitas de la planta en seco y suelta ese sabor. Sí que es verdad que la stevia tiene un sabor particular y que no a todo el mundo le gusta, tiene un sabor ligeramente a regaliz, bueno, muy especial. Pero si realmente nos acostumbramos es muy interesante. ¿Por qué? Porque la planta seca realmente tiene propiedades antidiabéticas, es decir, que regula también los niveles de azúcar en sangre y va permitiendo que con el uso continuado sí que haya personas que tengan diabetes tipo 2 recientemente aparecida o mostrada, que puedan ir mejorando, lógicamente ayudados de una dieta, por supuesto, controlada y de un montón de cosas más, pero sí que tiene muchas propiedades medicinales la stevia, pero sobre todo en especial ayuda al páncreas, ¿vale? En ese sentido puede mejorar mucho. Después tenemos la opción de tomar la stevia, la planta, molida en polvo. Os voy a enseñar también, si puedo abrirlo, sí. Aquí veis, ahí se ve, vale. Pues hay que utilizar una puntita de un cuchillo porque tiene un poder de endulzar 300 veces, más o menos dicen 200-300 veces mayor que el azúcar blanca. Con lo cual hay que echar muy poquito y normalmente tiene que estar un poquito templado en lo que lo vamos a diluir. En frío es más difícil. Si tenemos una batidora potente sí lo vamos a conseguir, pero si no es un poquito más difícil. Estas dos opciones son las mejores a la hora de que no suben los niveles de azúcar en sangre, no hay aporte calórico, no supone un aporte calórico, con lo cual para personas que desean bajar de peso o están en dietas de adelgazamiento también viene muy bien. Y bueno, pues tiene la única pega que yo le veo es el sabor. A mí me gusta y yo tomo stevia normalmente, pero entiendo que no a todo el mundo le sirva. Después tenemos la opción de tomar glucósidos de steviol, que no es lo mismo que stevia, ¿vale? No es lo mismo que la planta seca. Bueno, se produce, sale también de la stevia, pero realmente ya hay un proceso que se tiene que elaborar para poder sacar los glucósidos de steviol. ¿Qué beneficios tiene? Pues que tampoco tiene calorías y que también da ese sabor dulce, pero no tiene propiedades medicinales, ¿vale? Entonces yo esto, por ejemplo, sí que lo suelo utilizar también, pues si quiero endulzar, pues a veces me hago yogures de coco y me apetece darle un poquito de sabor dulce y lo utilizo porque no se disuelve muy bien la en polvo y porque este sabor también me gusta. Pero soy consciente de que no hay efectos medicinales, con lo cual, bueno, pues si lo queremos simplemente para endulzar, nos puede servir también. Bueno, pues ahí dejamos la stevia. Después, dentro de índices glucémicos o glicémicos muy bajos, tenemos el sirope de yacón, que no tengo aquí para mostraros. Realmente, bueno, pues también es interesante, bajo mi punto de vista, demasiado caro para un endulzante, habiendo otras opciones como estamos viendo. Pero bueno, interesante porque tiene un índice glucémico de 1, con lo cual es insignificante. Y aparte, realmente no se metaboliza, no va directamente a sangre, sino que son FOS, son fructooligosacáridos, con lo cual realmente van directamente, pasan a nivel intestinal y suponen alimento para las bacterias, con lo cual pues es interesante porque no tiene ese proceso de elevar los niveles de azúcar en sangre ni de aportar a nivel calórico como puede aportar el azúcar. Bueno, pues también es interesante, sabor particular también tiene, ahí está, yo como os digo de momento no lo suelo consumir. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más opciones? Bueno, de índices glucémicos bajos, bueno, os hago un pequeño paréntesis, hay índice glucémico bajo, medio y alto. Bajo sería hasta menor de 55, medio sería de 55 a 69 más o menos, y índice glucémico alto sería a partir de 70. A partir de 70 ya tenemos un índice glucémico alto, es decir, hay una elevación rápida de los niveles de azúcar en sangre cuando tomamos esos alimentos que tengan ese índice glucémico alto. Vale, estábamos con azúcar de coco, que lo tengo por aquí. Bueno, el azúcar de coco a mí me encanta, tiene un sabor acaramelado que la verdad es que me gusta mucho y un olor también así a caramelo muy rico y bueno, pues el aspecto parece panela, pero realmente, bueno, pues el sabor sí que no tiene nada que ver. No modifica demasiado el sabor de los alimentos, es decir, tiene un poder de endulzar muy sutil y es interesante a la hora de hacer postres, por ejemplo, saludables o de endulzar un pequeño batido o si queremos, por ejemplo, hacemos tomate natural en casa, tomate frito y le queremos quitar ese punto tan ácido del tomate, pues le podemos echar un poquito de
azúcar de coco. ¿Qué índice glucémico tiene? 35, o sea que tiene un índice glucémico bajo y, como os digo, es un endulzante también interesante. Después vamos a pasar a ver el sirope de agave. El sirope de agave veis aquí que pone crudo, ¿vale? Aquí abajo, crudo. Es importante que realmente diga que es crudo, es decir, que no ha sido refinado. Y si estáis acostumbrados a ver el sirope de agave, veis que este es muchísimo más oscuro que el que suelen vender, que es más tipo color miel clarita, es bastante clarito. No tengo aquí tampoco el refinado porque yo utilizo este normalmente. Entonces, bueno, ¿qué nos aporta o en qué nos beneficia o en qué nos puede perjudicar? Bueno, pues es prácticamente fructosa, su contenido es muy alto en fructosa. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, con la fructosa siempre se dice que es apta para diabéticos porque realmente no eleva los niveles de azúcar en sangre tan rápidamente como el azúcar. Eso es cierto. Realmente la glucosa sí que eleva la sacarosa, en este caso, por ejemplo, que es el azúcar, sí que eleva muy rápido los niveles de azúcar en sangre y eso, bueno, pues supone un estrés al páncreas que tiene que generar o segregar una rápida cantidad de insulina para regular los niveles de azúcar en sangre y que la glucosa pueda entrar a nivel celular. Pero el inconveniente que tiene es que la fructosa es un poco metabolizada o gestionada por el hígado y que cuando tomamos demasiada fructosa podemos llegar a tener problemas de conversión de esa fructosa en grasa y por tanto una elevación de los niveles de colesterol y también problemas de hígado graso. Es decir, que hay muchas personas ahora que se suman al reto de los super batidos mega riquísimos y saludables con un montonazo de fruta y dátiles y plátanos y un montón de cosas. Y bueno, pues se pueden llegar a tener problemas de hígado graso con este tipo de ingestas diarias tan grandes de fructosa. Con lo cual, bueno, pues ¿es un endulzante a tener en cuenta? Sí, tiene un índice glucémico entre 10 y 15, muy bajito, es interesante, pero el tema de la fructosa no lo debemos de olvidar, ¿vale? De hecho, no se ha hablado de la fructosa como tal, que también se comercializa, pero tiene el mismo problema, es decir, que la fructosa que la venden como muy saludable para los diabéticos, bajo mi punto de vista no lo es tanto, porque no hay una elevación de los niveles de azúcar en sangre tan rápido, pero finalmente parte de esa fructosa por el hígado y por la biología corporal va a ser convertida en glucosa y al final va a subir igualmente los niveles de azúcar en sangre. Entonces también hay que tener mucho cuidado con la ingesta de fructosa. Bueno, pues ahí queda la información del sirope de agave. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, tenemos la opción no para las personas veganas, porque para las personas veganas esto no es una opción, pero sí para las personas que llevan una dieta omnívora y vegetariana. Por ejemplo, podemos endulzar con miel, siempre ha de ser miel cruda, porque la miel tiene muchísimos beneficios, es muy rica en nutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, pero tiene que ser si no ha sido procesada, si ha sido calentada. De hecho la miel no se debería de calentar, es un alimento que se debería de tomar crudo. Pues tiene muchas propiedades medicinales. ¿Qué problema o inconveniente tenemos? Que tiene un índice glucémico alto, como unos 87, si no recuerdo mal. Igual me baila algún número, pero más o menos para que nos hagamos una idea. O sea que mucho más alto que todos los que hemos visto hasta ahora y que el azúcar común, el azúcar blanca, tiene unos 67 de índice glucémico más o menos. Entonces es un alimento interesante, es un alimento que yo lo considero medicina realmente. Y que ya depende de si las personas por ética normalmente desean tomarlo o no, pero muy interesante tener en cuenta sin abusar, por supuesto, y sobre todo los diabéticos tienen que tener cuidado porque eleva muy rápido los niveles de azúcar en sangre. ¿Y qué decir del polen? El polen es considerado uno de los alimentos más completos, realmente es muy rico en minerales y vitaminas, sobre todo también vitaminas del grupo B, y especialmente es rico en todos los aminoácidos esenciales. De hecho, yo normalmente lo suelo recomendar para niños que tienen pues poco apetito, que están un poco desganados, que están en épocas de crecimiento y están ahí como que la comida les sobra y no les apetece, pues suelo recomendarle a las madres que pongan un poquito de polen en el desayuno o se lo disuelvan y se lo den a beber en un zumo o en agua si puede ser o en una leche vegetal, para que haya un aporte, por ejemplo, por lo menos, de todos los aminoácidos esenciales y les dé ese plus energético. Es un alimento muy, muy energético. Y
se utiliza mucho, por ejemplo, como en suplementación deportiva, para paliar también un poco las pájaras que le llaman, y también la pérdida de minerales y oligoelementos, con lo cual es muy interesante. Eso sí, tanto la miel como el polen son dos alimentos que no se deben de consumir o no se deben de recomendar en niños menores de 1 año, porque sobre todo la miel está en estado crudo, con lo cual ahí tendríamos que evitarlo. Hay una forma de tomar polen más medicinal, que es el polen abierto, que bueno, si queréis buscar más información pues es interesante, pero eso ya se utiliza como suplementación para algunos síntomas o desnutriciones, por ejemplo. Bueno, ¿qué más podemos tener? Bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, la panela. La panela, o también se conoce en algunos países como rapadura, realmente es dentro de los azúcares moreno, integral, todos estos que hay un batiburrillo que se piensa que todo es lo mismo. Realmente no es lo mismo. El azúcar moreno, si es sin refinar, sería realmente el azúcar mascabado, que se llama. Si no pone y no especifica que es sin refinar, normalmente es el mismo azúcar blanca, lo que pasa que luego se mezcla con melaza y por eso tiene ese tono marrón, con lo cual es interesante asegurarnos que sea sin refinar para realmente tener todos los nutrientes que tiene el azúcar integral sin refinar, como son sobre todo minerales y vitaminas. Y luego, pues bueno, la panela es una de las formas de tomar azúcar de caña realmente menos refinado, con lo cual pues también es interesante tomar. Más o menos el índice glucémico creo recordar que está como en unos 60, un poquito menos que el azúcar blanca, pero lo digo, este sí que lo digo un poco de memoria, así que tampoco me hagáis mucho caso porque no recuerdo. Bueno, el color os lo enseño, así también tostadito, más o menos como el azúcar de coco que hemos visto antes, más o menos como el azúcar integral, o sea que por ahí anda más o menos. ¿Qué nos queda por aquí? Bueno, nos queda el xilitol. Yo tengo aquí una mezcla de xilitol y stevia, ¿vale? Bueno, esto lógicamente está procesado. El xilitol pertenece a la familia de los polialcoholes, que son un grupo de edulcorantes que, bueno, pues están muy de moda porque son la mitad más o menos de calorías lo que tienen con respecto al azúcar. Se llaman polialcoholes porque tienen una estructura química que es muy similar a un azúcar y a un alcohol, pero realmente no tiene nada que ver con el alcohol habitual. Y bueno, pues se metaboliza de una forma diferente, con lo cual pues no hay una elevación tan grande de los niveles de azúcar en sangre, y tienen un índice glucémico casi todos bastante bajo, a partir de, me parece, 35, pues me parece el xilitol tiene como 13 más o menos de índice glicémico, el sorbitol tiene 9, el maltitol tiene un poquito más, me parece. Todos estos endulzantes realmente, bueno, pues tenemos que saber que se pueden consumir, y de momento no hay estudios que digan que no son saludables, pero sí que es verdad que tienen una pequeña contraindicación, y es que si nos pasamos de gramos al día podemos tener efectos gastrointestinales no deseables, como por ejemplo diarreas, gases, ¿vale? O problemas pues a lo mejor retortijones o síntomas que, bueno, no son muy agradables. Sin embargo, por ejemplo, el xilitol se utiliza mucho porque previene las caries, ¿vale? Es muy bueno para la salud de los dientes y en general de los huesos. Y bueno, he leído por ahí algún estudio, estoy ahí investigando, que el xilitol realmente no solo no afecta a personas que tengan candidiasis, a la hora de endulzar pueden utilizarlo, sino que tiene un efecto anticandidiásico, antifúngico. Bueno, yo estoy ahí investigando y lo dejo ahí un poco con alfileres, cuento esta información, ¿vale? Porque sí que me interesa mucho ese tema, porque cada vez más mujeres sufren de candidiasis, de un sobrecrecimiento de la cándida, que realmente sabemos que la cándida es un habitante en todos los organismos, pero cuando hay una toma, por ejemplo, masiva de antibióticos, pues a veces hay un sobrecrecimiento de la cándida y da muchos problemas porque muta y realmente, bueno, pues produce problemas gastrointestinales o genitales o bucales o de piel o de cambios de humor, muchos problemas. Entonces, bueno, si voy teniendo más información más fiable, pues os iré contando, ¿vale? Pero sí que hay un estudio por ahí que indica que es muy bueno para prevenir y combatir la candidiasis. Y tengo aquí un último endulzante. Bueno, lógicamente, a ver, bueno, os voy a contar este y ahora os cuento.
Aquí tengo un último endulzante que lo he dejado para el final porque es el que más nos va a sorprender, que es la sal marina sin refinar o la sal del Himalaya como es esta. ¿Y cómo? ¿Que esto es un endulzante? No puede ser. Bueno, pues realmente lo que hace no es que sea un endulzante, pero sí ayuda a potenciar el dulzor de los alimentos. De hecho, se utiliza mucho en postres, por ejemplo, hechos con frutas, cuando queremos realzar, por ejemplo, el sabor de una manzana. En una compota de manzana echamos una pizquita de sal marina, en una compota de pera. Bueno, pues normalmente solemos utilizar una pizca, es una pizquita y lo que hace es potenciar el dulzor de los alimentos, con lo cual nos va a permitir, si lo utilizamos, tener que echar menos endulzante de todos los que hemos visto que queramos elegir. Tenemos que echar menos endulzante del que tendríamos que echar si no utilizamos la sal. Y esto es lo que os quería contar, pero os quería decir que yo no os voy a mostrar como una opción saludable aquí un botecito con azúcar blanca, porque no considero que sea una opción saludable en absoluto. Y bueno, en algún momento a lo mejor hago un vídeo específico de los efectos nocivos que puede llegar a tener el azúcar, pero así en resumen, básicamente sería que es un alimento que genera mucha acidificación en el organismo, y como tal pues lleva al propio organismo a robar minerales de los huesos para verterlos en la sangre y poder equilibrar el pH sanguíneo. Nosotros tenemos un concepto, o bueno, hay un concepto en el cuerpo que se llama potencial de hidrógeno, que es el pH, y que dependiendo de la parte del cuerpo tiene que estar en unos niveles muy concretos. Por ejemplo, la sangre suele estar en torno a 7,35, 7,45 y de ese baremo no se puede mover mucho porque podríamos entrar en estado en estado grave y en estado de coma incluso. Entonces, el organismo, como es muy sabio, siempre va a intentar mantener la homeostasis o el equilibrio interno, siempre, a costa de lo que sea, tiene que hacer lo que sea. Y en este caso, como el pH de la sangre es uno de los parámetros más importantes que tienen que estar en equilibrio en el organismo, él lo que va a hacer es, si nosotros llevamos una alimentación muy acidificante, es decir, que podría variar el potencial de hidrógeno de la sangre, el pH sanguíneo, pues lo que va a hacer es verter minerales alcalinos a la sangre para equilibrar ese nivel de acidificación. Entonces, lo que pasa es que si nosotros tomamos un exceso de azúcares, por ejemplo, o de harinas refinadas, o de carnes que son muy acidificantes, o de otros alimentos muy acidificantes, lo que va a ocurrir es que el cuerpo va a decir: ¿dónde tengo minerales alcalinos disponibles? En los huesos, pues los robo de los huesos, los vierto a la sangre y así no corre peligro la vida. Ese sería, así como muy resumido, todo lo que ocurre con el consumo de azúcar, en este caso, y de otros alimentos acidificantes. Esa es la razón por la que no voy a considerar el azúcar blanca como un endulzante adecuado y por eso no os lo voy a mostrar. Y nada más, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido la información. Y no sé si me he olvidado de algún endulzante, seguro que sí. Estoy pensando, por ejemplo, me ha venido antes a la cabeza uno y ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, si me acuerdo de alguno más, o creo que alguno más es interesante, porque es verdad que hay muchos, pero hay algunos que yo ni los considero directamente, pues hago otro vídeo y os lo cuento. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis que si queréis recibir constantemente los vídeos o rápidamente los vídeos que voy subiendo al canal de YouTube, podéis hacerlo suscribiéndose al canal en el simbolito que viene después, ahora cuando termine el vídeo. Y muchísimas gracias, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.